Padre que estás en el cielo, acompáñanos a lo largo de esta oleada de energía del mediodía. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos. Saludos a salvo para servir. Televidentes internacionales y primerizos. Bienvenidos a esta oleada de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje del peregrino. Por este martes 30 de mayo. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a este poder del mediodía. Señor, bueno, amigos, como podemos ver, las cosas están en tendencia en los medios y, por la gracia de Dios, queremos usar estos temas de tendencia y proclamar la verdad presente para estos últimos días para los que están dentro de la iglesia y para los que no. Entremos en ello, mi amigo. Aquí tenemos una monja llamada católica romana. Dicen que una monja católica romana en realidad murió y fue enterrada hace 4 años, en base a varias razones por las que su cuerpo fue exhumado después 4 años y encontraron el cuerpo sin deterioro, sin corrupción. ¿Qué significan todas estas cosas? Y nuevamente ahora nos dicen que la Iglesia Católica Romana es en realidad la verdadera iglesia. Está basada en las Escrituras y vamos a estar abordando el hecho de que esperar milagros, esperar maravillas mentirosas en estas escenas finales de la historia de la tierra. Entremos directamente en la parte de atrás. Voy a pedirles a todos los que están vivos una persona que dé una petición de oración específica, una segunda persona una específica petición de oración y por la gracia de Dios pasaremos unos momentos en oración porque todos nosotros estamos pasando por situaciones difíciles en estos últimos días. Entremos en ello, mis amigos. Juan capítulo 14 y versículo número 29. Jesús dice: estas cosas les digo, antes que ellos acontecen, que cuando sucedan querréis creer. Y lo que Cristo nos ha dicho que inspirar en estos últimos días. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13 y versículo número 13 al versículo número 17, esperar engaños, esperar los llamados milagros. Revelación 13, versículo número 13, hizo con grandes prodigios para hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres. Versículo 14, y engañar a los moradores de la tierra por medio de esos milagros. Si milagros a engañar, ¿y cuál es el contexto de estos milagros que van a ver mientras continúo, hermanos y hermanas? Así que ahora lo que está de moda aquí es que se nos dice a mi rebaño de miles de franceses que vea milagros. La hermana será Elmina Lancaster, cuyo cuerpo no muestra deterioro 4 años después. Muerte allí es. Amigos, miles de católicos acuden en masa a Missouri, el estado de Missouri, esta iglesia para orar sobre el cuerpo de milagro ninguno que fue exhumado después de 4 años sin signos de decadencia, ya que pidieron que se hiciera santa nuevamente. Última oportunidad para ver un cuerpo milagroso de ninguno atrae a una gran multitud. Quiero hacerte una pregunta. ¿Puedes ver un cumplimiento secundario del capítulo 24 de Marta, donde la Biblia dice que Satanás va a personificar un intento de personificar la segunda venida de Cristo? ¿Cuántas personas van a ser viajando para acá y ni para ver aparecer al llamado Jesús? Imagina que es método 24. Libéralo. Verso 24 al verso número 27, y la advertencia está en el verso 26. Dios da la instrucción: no salgas. Dice: está bien, amigos funerarios, desconcertados por la hermana Guillermina. Ella cuerpo algo especial está pasando allí. Dijeron que son mis amigos a pesar de no haber sido embalsamados. No embalsamaron su cuerpo. El cuerpo de las monjas católicas sigue intacto 4 años después de la muerte. Dije amigos, durante años después de la muerte. Ahora, aquí hay una gran pregunta de por qué estaba su cuerpo exhumados. En primer lugar, escuchen, porque siempre tienen sus razones, siempre tienen a su llamado testaferro fuerte en filosofía. Veamos por qué. Escuchen estos titulares militantes. Missouri es un rumor sobre la condición física preservada de una monja benedictina tradicional que murió en 2019. Los restos de la hermana Guillermina del Santísimo Rosario fueron exhumados recientemente después de que su tumba se derrumbara debido a la filtración de agua. El obispo Atenas Chies Schneider y al menos otro obispo ya han venido a ver las notables condiciones de los restos terrenales de la monja, y algunos especulan que ella, que algún día se la considere incorruptible, que algún día se la considere incorruptible, dijeron de repente lo que le sucedió a su tumba. Así que espera un minuto, ¿qué pasa con Arthur Graves? Así que ve a los cementerios y veamos qué son las tumbas, en qué están los ataúdes, qué agua se ha filtrado. Exhumemos todos esos cuerpos a ver si esos cuerpos también se encuentran sin decadencia. ¿Qué está pasando entre nosotros? Cuerpos encontrados incorruptibles. ¿Qué señal nos está mostrando Dios? En base a estos supuestos milagros, ¿has oído algo del Papa Francisco? ¿Por qué aparentemente guardó silencio? Porque escuchó al obispo ordinario local Van Johnson de la diócesis de Kansas City. Saint Joseph visitó el monasterio el lunes para ver a la hermana Elmina Johnson, quien se comunicó con las autoridades en Roma sobre la situación,
emitió un comunicado el mismo día diciendo que, lo que hizo la declaración dice porque él está en Missouri, comunicándose con el Vaticano. Escuche la declaración del mismo día dice que, cita una investigación exhaustiva entre comillas, fue necesaria para responder entre comillas preguntas importantes entre comillas planteadas por el estado de su cuerpo. La Iglesia se preocupa porque no quiere ser parte de un engaño. La Iglesia no está demasiado interesada en comenzar a publicar supuestos milagros hasta que haya habido un examen muy cuidadoso y exhaustivo. Pero quieren asegurarse de que no sea así. Un engaño, eso es lo que están diciendo, no un engaño después. Vamos a ver que en estos últimos días van a ser milagros falsos, que los científicos observadores no podrán distinguir entre lo genuino y lo falso. Por eso nosotros estamos abordando esto. Va a ser un gran enfrentamiento. Aquí hay un informe de la funeraria Jacqueline, propietaria de Hicks Klein Funeral Home en Missouri, quien dijo que estuvo presente en el entierro de la hermana Wilhelmina y emitió su certificado de defunción. Confirmó la agencia católica de noticias que el cuerpo de las hermanas religiosas no fue imam y que el ataúd de madera no fue colocado en ningún contenedor de entierro exterior. En realidad él está diciendo que esto es un milagro. Luego mencionó que el cuerpo no tenía orden. Bueno, ya sabes lo que voy a decir ahora. Yo oler algo sospechoso. El nuevo orden mundial muy pronto esto va a estar conectado con la aplicación del Hijo Nacional, la ley. Milagros conectados con el culto dominical por ley, los llamados milagros. Eso es espiritismo. Si tienes el libro Gran Controversia, solo concéntrese en la página 588, párrafo 2. El espiritismo sienta las bases para el movimiento de Sunderland que unirá, sí, mis amigos papistas, católicos romanos y protestantes. Aquí está, amigos, la parte más antigua. Ahí está. Klein dijo que no puede entender el segundo párrafo como el monjas en el cuerpo embalsamado está en el estado en el que se encuentra actualmente en 4 años después de su entierro. Es un poco extraño. Dijo que si el cuerpo no estaba embalsamado no habría olor ni hedor. Eso es lo que dijo, mis amigos. Y ahora que están considerando convertir a Guillermina en santa. Ahí está, amigos, una santa. Ahora los católicos romanos en realidad están pervirtiendo y aplicando mal las escrituras. Sí. Hazla santa. ¿Qué escritura están aplicando mal? ¿Qué escritura están pervirtiendo? Hechos. Capítulo 13. Mis amigos, miran cuidadosamente versículo número 35. La Biblia dice, por lo que dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, el pueblo santo de Dios, el santo de Dios, no vería corrupción ahora que las escrituras apuntan a Jesucristo, sino a los documentos católicos romanos jesuitas. Ahora están diciendo, la mera gordura. El cuerpo de esta mujer estaba en estado de incorrupción después de 4 años de estar muerta. Ella debe ser santa. Lo ven ahora como están pervirtiendo la palabra de Dios y ahora la hacen santa. Está bien, sigamos los pasos, falsas doctrinas y las enseñanzas del catolicismo romano. Así que una vez que la hagan santa, ¿qué deben hacer las personas católicas romanas? Orarle, y orar para que ella interceda por ellos. Entonces, ¿qué le sucede a Jesús? En 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. No, mis amigos, ninguno. Wilhelmina no es un engaño, hermanos y hermanas, quiero que todos se den cuenta. Ahora el propósito de este milagro, el llamado milagro, es poner a Cristo en la oscuridad. Este es el poder del anticristo que está en el centro del escenario en este momento. No, Jesús está en el centro del escenario. Cristo no es el centro de atención en este momento. No, es el llamado cuerpo de monjas, incorruptible después de 4 años. Está en el centro de atención la Iglesia Católica Romana. Allí está el titular, quien fue la hermana Wilhelmina Lancaster, cuyo cuerpo es ahora el centro de atención. El poder del anticristo, hermanos y hermanas, el poder del anticristo. Gran Controversia pagó 557. Columna derecha de su pantalla dice, después de la búsqueda de poner Jesús en el fondo, llaman la atención sobre sus propios milagros, declarando que estos milagros superan con creces la obra de Cristo. Anticristo, hermanos y hermanas, ven ese anticristo, y esto está en el capítulo. Pueden hablarnos nuestros muertos, estamos juntos, mi amigos, y que esto es lo que los parlantes de los principales medios de comunicación y algunos de los medios alternativos no les pueden decir. Saben por qué no tienen la perspectiva bíblica que tiene el pueblo fiel de Dios. Vayan conmigo a Juan, capítulo 3. La Biblia dice, nosotros en el verso
verso número 2. Los milagros fueron obrados por Jesús. Como resultado la gente cree en él o juntos ahora, así como la Iglesia Católica Romana está usando los milagros falsificados. Lo que va a pasar, la gente no va a acudir en masa a la Iglesia Católica Romana y vamos a creer que la Iglesia Católica Romana es la verdadera Iglesia de Dios, y por eso abordamos esto, porque queremos cumplir Apocalipsis capítulo 18, verso 1 al verso 4. Salid de ella, pueblo mío. Juan capítulo 3. Fíjate bien en el verso número 2, habla Nicodemo a Cristo. Versículo 2. Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque ningún hombre puede hacer estos milagros que aceptas a Dios estar con él. Lo ves ahora. La Iglesia Católica Romana tiene que ser la verdadera Iglesia, porque estos milagros muestran a Dios está con ella. Hechos capítulo 2, una segunda escritura. Y el versículo número 22. Ustedes hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios entre ustedes por milagros, prodigios y señales. Así que ¿cómo podemos saber qué iglesia aprueba a Dios? ¿De qué iglesia tiene la afirmación de Dios? Mira a la iglesia que está obrando milagros. Eso es lo que la gente está diciendo, los católicos romanos están diciendo, y esto es lo que la gente está creyendo ahora. Mira de Showdown, los líderes católicos romanos están diciendo usemos este evento actual para ganar ateos profesos a la Iglesia Católica Romana. Vamos a ganar. La práctica es para la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, tenemos predicadores del profesor ASD con la conferencia y aquellos que dicen ser autosuficientes, no con los profesores de la conferencia, incluso los llamados misioneros médicos, ancianos, diáconos, líderes juveniles, administradores, todos dicen, no hablen de lo actual. Eventos. Mira esto. Escucha, interesante los fenómenos de los santos. Tener en cierto sentido sus cuerpos ser incorruptos. Es una realidad en la Iglesia Católica. Hay libros antiguos escritos sobre esto. Los incorruptibles. He hecho videos sobre santos cuyos cuerpos fueron encontrados incorruptos. Así que para nosotros, como católicos, tenemos un poco de comprensión de esto. Pero envíe este artículo a algunos de sus amigos ateos o incluso a algunos de sus productos y amigos. Digan, mira esto, no es tan interesante, deberíamos hacer un poco viaje por carretera a Missouri y mire esto, vea lo que dicen. De todos modos, ¿lo ven, amigos? Entonces, ¿qué están haciendo usando eventos actuales para proclamar sus supuestas herejías de la verdad, abominaciones? ¿Qué pasa con el pueblo ASD de Dios todos juntos? Los escritos de inspiración que Dios en los últimos días está advirtiendo a su pueblo. El principio de Satanás. El objetivo principal es barrer a cada persona en el mundo a las filas del espiritismo, que decía, miren esto, mis amigos, justo en la pantalla. La columna de la derecha dice que Satanás determina unirse en un solo cuerpo y así fortalecer su causa, barriendo a todos en las filas del espiritismo. Papistas que se jactan de los milagros como un signo seguro de la verdadera Iglesia serán fácilmente engañados por este poder que obra maravillas, y los protestantes, después de haber desechado el escudo de la verdad, también serán engañados. Amados, ¿saben lo que dice el párrafo? Muchas veces pensamos que estos llamados milagros y fabricaciones están siendo sacudidos por los jesuitas y los papeles detrás de escena. Esa declaración dice, mientras que lo anterior es cierto. Esta declaración dice que el __ está trabajando detrás de las escenas para incluso engañar a los papistas, para incluso engañar a los católicos romanos. Diablos obradores de milagros. Está justo ahí otra vez, papeles de palabras rojas que hacen reverencias de milagros como una señal segura de la verdadera Iglesia. Serán fácilmente engañados por este poder obrador de maravillas. Y los protestantes que han desechado el escudo de la verdad también. Habrá periódicos engañados, protestantes y gente del mundo. Todos se verán atraídos por el engaño del espiritismo y se perderán. Estamos juntos, mi amigo. Mire ahora la declaración. Ahora dice que a través de la agencia del espiritismo, la Biblia, y manifiestan respeto por las instituciones de la Iglesia, su trabajo será aceptado como una manifestación de poder definido. Eso es lo que estamos juntos, mis amigos. Miren conmigo Juan, capítulo 11. De nuevo, en los días de Cristo, justo antes de su crucifixión, la escena final del ministerio terrenal de Cristo, los líderes de la Iglesia y el Estado unidos para crucificar a Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba obrando milagros. Entonces, ¿qué pastor como resultado de Cristo obrando
obrando milagros. La Biblia dice que la gente acude a él entonces porque la Iglesia Católica Romana está promoviendo y publicando esto, llamada Miracle Watch versículo 47. Luego reunir a los principales sacerdotes y al fariseo en un concilio, y dijo: ¿qué hacemos por este hombre? Hace muchos milagros. Si lo dejamos así, todos los hombres creerán en él. Podemos insertar: si dejamos esta iglesia en paz, todas las personas lo harán. Acuden en masa a la Iglesia Católica Romana, y es por eso que, mis amigos, como creen en la Biblia en los cristianos, tiene que haber una aplicación de esa escritura que se acaba de leer. Si no decimos nada públicamente en contra de esto, ¿cuántas personas acudirán en masa a la Iglesia Católica Romana? ¿Y cuántos de los que actualmente son católicos romanos seguirán siendo católicos romanos y se perderán? ¿Dónde está el llamado a llamar a la gente de Babilonia? Juan capítulo 7, el versículo número 31 dice que ellos y muchas de las personas creen en Jesús y dicen que cuando venga Cristo, hará más milagros que estos hombres han hecho. En otras palabras, muchos decían: este es el Cristo. Mira los milagros, no busques otra aplicación de Cristo. Esta es la verdadera iglesia de Dios, la Iglesia Católica Romana. Mira los milagros. Es hora de atrapar el fervor. Es tiempo para que los fieles ASD reciban la unción del Espíritu de Dios, reciban las letras anteriores para que podamos dar el mensaje del crimen en voz alta. Juan capítulo 9. Está bien, la Biblia dice en el versículo número 16 de Juan 9, dice que miren con cuidado. Por lo tanto dijeron algunos de los fariseos: este hombre no es de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros respondieron y dijeron: ¿cómo puede un hombre que es pecador hacer tales milagros? Piense en esto cuando decimos que ahora la Iglesia Católica Romana no es la verdadera Iglesia de Dios, es Babilonia, ha caído. Muchos van a: díganos cómo puede la Iglesia Católica Romana no ser la Iglesia de Dios, cuando hay tantos milagros entre ella. ¿Ve usted bien el punto? Mire esto. Ahora, otro clip. Lo que nos están diciendo: use el evento actual. Esta llamada Católica Romana, muerto por 4 años, su cuerpo ha sido exhumado. Sin caries, es incorruptible. Úsalo para ganar almas para la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo puedo guardar silencio y estar en silencio? Mira esto. El Señor nos da señales para que creamos, y este fenómeno no es la primera vez que vemos esto en la iglesia, y tal vez el Señor está tratando de decirle a nuestro mundo hedonista, ateo, agnóstico, que sí, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo para ser respetado, y lo ven, amigos. Pero ahora la gente va a hacer la pregunta: Pastor Enríquez, dice la Biblia que la obra de los milagros será un don que Dios le legó, Dios otorgó, Dios puso en su verdadera iglesia. ¿Cuál sería su respuesta, pastor? La respuesta es sí, y luego citaría para confirmar 1 Corintios capítulo 12, y la Biblia dice en el verso número 10, a otro la obra de milagros por el mismo Espíritu. Pastor, que deje de hablar ese mensaje. Cállese, pastor. Entonces voy a decir que no terminé de articular la palabra de Dios. Salte hasta el verso 28, hacer todos los milagros no. Verso 29, hacer todos los milagros no. Eso significa que si bien la obra de los milagros es una señal de la verdadera iglesia de Dios, hermanos y hermanas, no es la señal principal de la verdadera iglesia de Dios. Aquellos de ustedes que están vivos, noten que la obra de los milagros no son la principal señal prominente del verdadero pueblo de Dios. El verdadero movimiento de Dios protege a la iglesia remanente. No miren esto, pero nos dicen que la obra de los milagros es una señal operativa o una señal de que somos la verdadera iglesia. Toma la retórica católica romana. Escuche, si esto resulta ser cierto, todavía se está investigando, pero si resulta ser cierto para mí, será una señal importante para nuestro tiempo, especialmente en la iglesia estadounidense, de la realidad de la fe católica. Amigos míos, aquí está ahora, cómo podemos confirmar que la obra de los milagros no es la señal principal del pueblo fiel de Dios. Y, por cierto, podría insertar el llamado a hablar en lenguas. Para todas las llamadas iglesias protestantes no es la señal principal. Señal de la verdadera iglesia de Dios, que son las lenguas bíblicas. Ese es otro tema para otro día. Volver a mi punto. Así que, ¿cómo podemos confirmar que la obra de los milagros no es la señal principal del verdadero pueblo de Dios? Los dos mensajeros de Dios guardan a la iglesia. Mira esto. Diles si la obra de los milagros es una señal verdadera y la señal principal. Estas personas son el pueblo de Dios, el mensajero de Dios. Entonces Juan el Bautista era un impostor que dije: vete a Juan capítulo 10.
La Biblia dice en Juan capítulo 10 y número de versículo 40, y se fueron de nuevo más allá del Jordán al lugar donde Juan bautizó al principio, y sus gritos morada versículo 41, y muchos recurrieron a Jesús y le dijeron a Jesús que Juan no hizo ningún milagro, subrayar que Juan no hizo ningún milagro, pero todas las cosas que Juan dijo eran verdad, todas las cosas que Juan habló de Jesús o las cosas que Juan habló acerca de la palabra, porque Cristo es la aplicación de la palabra, precursor de Dios. Juan el Bautista nacimiento ningún milagro, pero lo que habla de Jesús, lo que se habla de la Biblia, lo que se habla del Antiguo Testamento, lo que se habla de la palabra fue verdadero. Precursor los antimensajeros de Dios, Dios precursor para el segundo advenimiento de Cristo, obrar ningún milagro que no será la señal principal, sino lo que hablan de Jesús, lo que hablan del Antiguo y Nuevo Testamento, lo que hablo de la palabra es verdadero. Verso 41, verso 42, y muchos creen en él. Estamos juntos mis amigos, amén. Entonces ahora, ¿cuál es la señal principal del precursor de Dios? Aquellos de ustedes son amados, dame una escritura, es milagros, es espiritismo. ¿Cuál es la verdadera señal mis amigos? Es Isaías capítulo 8 y verso 20. La Biblia dice: a la ley y al testimonio si no hablaren conforme a esta palabra, no les amanece. Isaías capítulo 8 y verso 20. Eso es amigos. Y ahora fíjense en el verso número 19, menciona el espiritismo. Eso es obra de demonios, eso es justo ahí el contexto de la ley de Dios, su testimonio, y esto nos lleva a Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. El dragón forjó a la mujer, y fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, remanente iglesia que guarda los mandamientos de Dios, la ley, y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Ves la conexión con esas dos escrituras? Amén. Esta es la verdadera iglesia de Dios. Ellos honran los 10 mandamientos de Dios, y dado que el gran conflicto entre Cristo y Satanás está por todas partes, capítulo 4 y del versículo 8 al versículo 10, significa la verdadera iglesia de Dios guardan los mandamientos de Dios, lo que implica el verdadero día de reposo. En el cuarto mandamiento, el séptimo día de la semana, vienen a la corte el sábado, no el primer día de la semana comúnmente llamado domingo. Estamos juntos mis amigos, la verdadera iglesia de Dios, el testimonio teniendo también un mensajero humano inspirado, un profeta líder. Ahora miren esto, dijeron en el informe: el cuerpo de la monja después de estar muerta por 4 años decía que no tenía signos de incorrupción, porque mira esto, ahí están las monjas. Incorruptible sigue siendo un punto culminante sobre la rica herencia de los católicos negros en Estados Unidos. Tuvieron que usar la tarjeta de raza. Su alma, quiero decir buscar pajitas mis amigos, tuvieron que usar esa tarjeta. Así de desesperados están cuando la gente pone la Biblia en el cuerpo de una monja aparentemente incorrupto 4 años después del entierro. Algunos lo llaman entre comillas milagro entre comillas en Missouri. Eso es mis amigos, suenan como Fátima. Como Fátima, esto es herejía, esto es engaño mi amigo. Así es como respondes. Acompáñame a Primera de Corintios capítulo 15. La Biblia nos dice que es imposible que los muertos experimenten la incorrupción. Es imposible naturalmente que los muertos no experimenten la corrupción. Es imposible naturalmente. 1 Corintios capítulo 15. La Biblia dice en el versículo 42: así también lo es la resurrección de los muertos. Punto siguiente oración. El cuerpo, los muertos se siembran en corrupción. Los muertos, el cuerpo se siembra en corrupción naturalmente. Los muertos, muerte significa corrupción, de caer. Naturalmente la única forma en que los muertos no pueden experimentar la incorrupción es un milagro. Puedo hacerle una pregunta: si había una iglesia a través de la cual Dios obrar un milagro, sería a través de la Iglesia Católica Romana, no la iglesia apóstata. Puedo hacerles una pregunta amigos: si Dios iba a levantar a Samuel literal, Dios obraría a través de una bruja, la bruja de Ende en el 1 Samuel 28. Si Dios va a obrar mientras Saúl, el rey Saúl, rechazó al profeta de Dios, sacerdote de Dios, la orina y la palabra. Vamos ahora lo que Dios obraba a través de una bruja, lo que Dios obraba a través de una iglesia. La Biblia llama bruja, la Biblia llama hechicería trabajadora. Esa es la Iglesia Católica Romana. Apocalipsis 18, la todo el capítulo, y Apocalipsis 17 versículo 1 al versículo 6. No, hermanos y hermanas, vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Así que lo que está pasando aquí, sepa esto y dígale a su vecino esto: cuando la Iglesia Católica Romana permitió, a través de demonios, obrar milagros, el cuerpo de una monja después de 4 años a no ser exhumado incorruptible, en realidad están mostrando que la Iglesia Católica Romana está obrando mayores milagros que Dios mismo. Mis amigos, ¿cuál sería un milagro mayor? Háblenme aquellos de ustedes que están vivos, ¿cuál sería un milagro mayor? Respondan a alguien después de 3 días resucitado sin corrupción, incorruptible. Respuesta B: un cuerpo después de 4 años de estar muerto es exhumado
y el cuerpo es incorruptible sin la cueva, que sería un milagro mayor. Háblenme mis amigos ARB. Los que están vivos respondan a OB. Hechos capítulo 2. La Biblia dice en el versículo 31: está viendo esto antes de hablar de la resurrección de Jesucristo, que el cuerpo de Cristo, su alma no fue dejada en el infierno ni su carne vio corrupción. Después de 3 días estamos juntos. Mis amigos lo ven y ahora nos están diciendo en la Iglesia Católica Romana está obrando un milagro mayor que Cristo. Está reemplazando a Cristo. Hermanos y hermanas, la Iglesia Católica Romana en realidad está desfilando y diciéndole a la gente que escuche: somos el poder del anticristo. Pero la gente no creerá. Que hay un dicho coloquial que dice que cuando la gente te dice quiénes son, créanlos. Vayan conmigo al capítulo 12 de Juan. Una segunda cosa para decirle a la gente: pastor, que es de nuevo la Iglesia Católica Romana en realidad está diciendo que están obrando milagros más grandes que Cristo. Le haré una segunda pregunta: ¿qué es más grande milagro? Una persona que ha estado muerta durante días resucitó y su cuerpo apestó durante días. Después de 4 días de muerte, el cuerpo es extinto. ¿Qué es la respuesta A o la respuesta B? Después de 4 años de muerte, han pasado años, el cuerpo es exhumado y no hay orden. ¿Cuál será mayor milagro? Juan capítulo 12. Habladme los que estáis vivos, contestada RB. Juan capítulo 12. Mirad el verso número 39. La Biblia dice en el verso 39: escuchad. Y Juan capítulo 11, mejor dicho verso 39: Jesús dijo: quitaos la piedra. Marta, la hermana de Lázaro que estaba muerto, le dijo a Jesús: Señor, mi hermano ahora está muerto. Señor, para este momento apesta, porque ella ha estado muerta por días. En profecía un día representa un año. Miren su pantalla, ahora está ahí. Mis amigos, después de 4 años, titular en corrupción. Último párrafo. Después de 4 años, palabras rojas subrayan: no había orden ni hedor. Anticristo. Hermanos y hermanas, anticristo. Es ese punto claro. Lo siguiente que nos van a decir: la monja cuyo cuerpo después de 4 años se ha encontrado que es incorruptible. Incorruptible. Ahora digamos que la inmortalidad sin peligro, hermanos y hermanas, es la iglesia del anticristo. Y la Biblia nos dice en Primera de Timoteo, creo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14 hasta el versículo 16. Solo Dios Jesucristo tiene inmortalidad. Mire conmigo, Génesis, capítulo 3. Este es mi punto ahora. La Biblia nos dice que Satanás es como 2 criaturas particulares, el dragón y la serpiente. Satanás tomó a la serpiente en el Edén, justo en Génesis, capítulo 3, ¿y qué le dijo Satanás a Eva? Dios dijo, desafiando la palabra de Dios, diciendo: Dios dijo, no hagas esta línea, no comas de esta fruta. Escúchame, no tienes que seguir la palabra de Dios, puedes desobedecer a Dios. Seguramente no morirás si creíste. Adán fracasó. A partir de entonces, pecado, mal, muerte, destrucción. Asegurarlo tiene sentido. Ahora sí, puedes desobedecer a Dios y aún así recibir vida. Analicémoslo. Puedes desobedecer la palabra de Dios. Esta es una gran restricción de los límites de Dios y aún recibir incorrupción. Esto es lo que la Iglesia Católica Romana está exhibiendo. Puedes desobedecer a Dios y aún ser salvo. Reciban la inmortalidad, mis amigos. La Iglesia Católica Romana en realidad les está diciendo que ella es el poder de la serpiente terrenal, el poder del dragón terrenal, el poder de la iglesia de Satanás, pero recuerden que simplemente se la llama la madre de las rameras, por lo que sus iglesias son denominaciones religiosas bajo su primer capítulo de Corintios 15. Aquí está mi punto ahora. Lo que este llamado milagro en realidad está publicando a nivel mundial es que no tienes que esperar hasta la segunda venida de Cristo para que estas palabras se cumplan. Este mortal se pone la inmortalidad, esta corrupción se pone la incorrupción. No tienes que esperar hasta la segunda venida para recibir la incorrupción. Por cierto, la Iglesia Católica Romana, ¿alguna vez has escuchado al Papa enfatizar la segunda venida de Cristo? Deshacerse del pecado, prepararse para la segunda venida o no, porque él cree que es Dios en la tierra y la tierra es su reino. Tiene sentido ahora para que ahora pueda desobedecer a Dios. Venga a la Iglesia Católica Romana y reciba la incorrupción, pero como la incorrupción de los hombres. Primera de Corintios 15 versículo 52. En la última trompeta dice que sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros ser cambiar cuando el verso número 53 este Queraptebel se vista de corrupción, este mortal se vista de incorrupción. Esto es en la segunda venida de Cristo. Entonces se oirán las palabras que la muerte es
tragada en victoria o muerte. Donde está tu aguijón o tumba estamos es tu victoria. El verso número 57. Pero gracias a Dios. Pero basado en este evento actual la gente está diciendo alabanza y gracias a la Iglesia Católica Romana, hermanos y hermanas del Anticristo. Y aquí está como termino en el segundo capítulo de Tesalonicenses 2. Cristo advierte que sabrás cuando la segunda venida de Cristo esté cerca. Díselo a tu vecino y familiar, compañero de trabajo y de clase. Este evento actual nos muestra la segunda venida de Cristo. El fin de todas las cosas está aún a las puertas. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y verso 8 dice que, hablando de la segunda venida en el verso 8 verso 9 aún el que ha de venir es por obra de Satanás con todas señales y prodigios mentirosos, milagros mentirosos con todo engaño de iniquidad en los que perecen porque no recibieron el amor de la verdad. Para que puedan ser salvos por esta causa Dios les enviará un fuerte engaño, para que puedan creer lo que puedan creer una mentira. Eso es lo que están creyendo. Vamos, déjame dar el rebaño en su rebaño a Missouri. Eso es lo que están creyendo hermanos y hermanas para que puedan creer una mentira. Versículo número 12. Para que sean condenados todos los que no creen en la verdad pero se complacieron en la injusticia. ¿Tiene eso sentido entonces? ¿Qué hora es? Es hora de rescatar a las almas hermanos y hermanas. Eso es todo. Y se nos dice mis amigos en la gran controversia. Página 553. Palabras rojas. No hay simples impostores. Aquí predicho que los hombres son engañados por los milagros con los agentes de Satanás. Tienen poder para hacer no lo que pretenden hacer hermanos y hermanas. Este tiempo venidero son los últimos días cuando vamos a mirar milagros. La gente ahora está tocando el cuerpo real. Así es queridos amigos, el cuerpo real de la llamada monja Wilhelmine. No hay corrupción, no hay orden. Ellos están oliendo sus manos. La habitación no tiene orden de muerte. Mi amigo, va a haber milagros forjado, mentiras, maravillas, falsificaciones que no lo haremos y no debemos confiar en nuestros sentidos. No debemos confiar en nuestros sentidos. Son los últimos días. Apocalipsis capítulo 13. Hemos cerrado el círculo cuando vemos esto. ¿Qué hora es? La hora de la aplicación de la ley nacional. Incluso el culto dominical universal por ley. Revelación 13. El versículo 13 menciona las señales y prodigios mentirosos, milagros. Versículo número 14. Milagros de nuevo. Lo que viene en el versículo 15. La aplicación del culto dominical por ley. Lo que está en el versículo 16. Versículo 17. No podrán atar o vendan a menos que adoren falsamente. Serán perseguidos y unos pocos serán ejecutados. ¿Qué hora es mis amigos? La hora de ir a casa, la hora de la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto tiempo me queda? Escribe estas dos escrituras. Yo no los leeré ahora. Un tiempo para el enfrentamiento. Éxodo capítulo 7. Escriba el versículo 9 al versículo 14 y escriba Hechos capítulo 8 versículo 6 al versículo 24. Va a haber un enfrentamiento. Los siervos fieles de Dios en el últimos días, después de que la ley del trueno estará obrando milagros. Volveré a decir que los agentes de Satanás, los agentes humanos, también estarán obrando milagros falsificados. Justo antes del éxodo, Moisés, Aarón versus el faraón y sus hechiceros, que fue el enfrentamiento. El éxodo, los últimos días. Hermanos y hermanas, entonces pastor, ¿por qué el pueblo de Dios principalmente no está obrando milagros ahora antes de que la marca de la bestia llegue a buen término? Ahora el pueblo de Dios está obrando milagros pero no a gran escala, porque Dios no quiere que su pueblo se concentre en milagros. El mundo para enfocarse en milagros, pero para enfocarse en la palabra. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Juan capítulo 10 versículo 40 versículo 42. Cerremos Apocalipsis capítulo 16. La Biblia nos dice en el versículo 13: después de estas cosas, vi venir tres espíritus inmundos como ranas de la boca del dragón. La bestia, esa es la escena de papel. Lo estás viendo ahora, lo estás viendo ahora. Las ranas se han soltado, mis amigos. Espíritus inmundos como ranas. Eso es obrando milagros. Falso profeta también obrando milagros. Versículo 14: estos son espíritus del obrando milagros que van sobre los reyes de la tierra y del mundo entero, juntamente con ellos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Señales de los últimos días. Se está efectuando una reunión. ¿A quién estamos siendo reunidos? ¿Cristo o el anticristo? ¿Hasta que estamos siendo reunidos en la verdad o en el error? La gente está siendo reunida en uno o dos grupos. ¿Cuál es el trabajo de preparación? Necesitamos permanecer vigilantes y decir: Señor, conviérteme y manténme convertido. Versículo número 15, capítulo 16 de
Apocalipsis versículo 15 ahora dice: He aquí vengo como ladrón, bienaventurado ahora, vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esa escritura está conectada con Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea, sí. Versículo 14 al versículo número 21 enfocándose en el versículo 17 y verso número 18 últimos días. Estamos vigilando y por eso venimos a la subida de potencia del mediodía, pero ahora no solo mira los eventos actuales que están cumpliendo profecías bíblicas, sino que mira, autoexamen mirando por fuera y mirando por dentro. Me estoy convirtiendo vestiduras. Nota esta declaración aquí. Amigos, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente se vuelve una con su mente, los pensamientos son llevados cautivos a él, vivimos su vida. Esto es lo que significa ser vestido con la vestidura de la justicia de Cristo. Anil en un lugar seguro, un clavo en un lugar seguro. ¿Quieres ser vestido con la justicia de Cristo? ¿Quieres la vestidura apropiada? Mi amigo, envía en tus peticiones de oración las primeras 2 o 3 personas que envían en una petición de oración. Voy a orar por esos 3 mientras cierro. ¿Quieres que te encuentren con el vestido de bodas, casado con Cristo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Los pecados de Babilonia deben quedar expuestos, los terribles resultados de hacer cumplir las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las incursiones del espiritismo. Ahí está, amigos, las incursiones del espiritismo, eso es lo que están viendo. Ahí con la monja, las incursiones del espiritismo, eso es ahí, mis amigos, lo rápido, el avance sigiloso o el poder del pueblo. Todo será desenmascarado, eso es todo, amigos, todo debe estar en Marte. Está bien, dadas esas 3 solicitudes de oración. Financiero, está bien. Agnes, dame una. Familia más. Sandy, dame una más. Cielo, estamos agradecidos por esta oleada de energía del mediodía. Has escuchado las peticiones de oración por las finanzas financieras que has prometido en Filipenses 4 y el versículo 19. Mi Dios suplirá todas tus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Mateo. No te preocupes, comida, ropa, abrigo, etc. Los gentiles se inquietan y se preocupan por esas cosas. Pero buscaos primero mi reino y mi justicia, todas estas cosas serán añadidas. Reclamad esa promesa. La próxima oración, petición. Amado Dios, para la familia, Padre, nos aferramos a las palabras del Salmo 121, excepto el Señor construye la casa, en vano trabajan esa edificación. Señor, prepara nuestras familias. Como Noé, queremos preparar el arca de la seguridad para salvar a nuestras familias, que se quite el orgullo y el egoísmo para solucionar los problemas en los hogares. Oremos por nuestros hijos, la moneda perdida, la oveja perdida, el pródigo. Salva a nuestros hijos y por último para el evangelismo, para que podamos alcanzar a otros. Padre, tú has dicho: ve por lo tanto enseña a todas las naciones. Que salgamos hechos. Capítulo 1 versículo 8. Recibirás poder una vez que recibas el Espíritu Santo. Serás mi testigos, comenzando en tu hogar, en tu comunidad, en tu ciudad y luego a las partes más remotas del mundo. Que seamos hallados fieles en estos últimos días. Gracias por esta subida de tensión del mediodía y por todas las demás peticiones de oración. Amado Dios, por favor escucha nuestra oración, que recordamos la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos y suplicamos por completo que sea la fe de Jesús, porque Él nos salvará en su tiempo y a su manera. Así que ahora oramos las palabras de Cristo en Getsemaní: ahora mi voluntad, pero hágase la tuya. Te agradecemos por tus promesas. Nos apoyamos en esas promesas que no pueden fallar. Cuando las tormentas aullantes de la duda y los temores asaltan, pero por la palabra viva de Dios prevaleceremos de pie en las promesas de Dios. Gracias, amado Jesús, gracias por tu amor y tus misericordias. Sálvanos y que seamos un instrumento salvador para otros. Oramos todas estas cosas con el perdón de nuestros pecados y la victoria sobre el pecado. Mientras salimos de Babilonia a tu verdadera iglesia y movimiento, verdadero mensaje en el nombre de Jesucristo. Y los santos de Dios dijeron amén, amén. Está bien, amigos, por la gracia de Dios los veré mañana para el aumento de energía del mediodía. Marenate.